Valeria se sentó en la mesa de la cocina, su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de hablar con su padre, Santiago. Las palabras danzaban en su mente, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo le diría que estaba embarazada? ¿Qué diría él, un hombre de principios firmes y expectativas altas? La tensión en el aire era palpable, un silencio que se hacía cada vez más pesado. Finalmente, Valeria respiró hondo y, con voz temblorosa, rompió el silencio. «Papá, tengo que decirte algo importante. Estoy embarazada». La revelación salió como un susurro, pero resonó con la fuerza de una tormenta. Santiago, que estaba en la mesa con su café, levantó la mirada, sus ojos se abrieron como platos. La incredulidad se transformó rápidamente en furia. «¿Qué has hecho, Valeria?» Su voz era un trueno que retumbaba en las paredes. «Es un embarazo inesperado, pero he decidido no abortar», dijo Valeria, intentando mantener la calma. Santiago se levantó de la mesa, su silla rasguñando el suelo. «No puedo creerlo, ¿cómo puedes pensar que esto es aceptable? Eres solo una niña». Las palabras de su padre eran como cuchillos, cortando cualquier esperanza que Valeria tenía de recibir apoyo. Desolada, Valeria se sintió como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. «Papá, no soy una niña. Puedo hacerme cargo de esto». Pero Santiago estaba decidido, su rostro se cerró en una expresión de desprecio. «No puedo tenerte aquí. No puedo mirar al futuro y ver a una hija que ha arruinado su vida, vete de mi casa». Las palabras de su padre fueron un golpe devastador. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sin más que hacer, recogió algunas de sus cosas y salió de la casa. La noche la envolvió, y la soledad le pesaba en el pecho. No sabía a dónde ir, pero su mejor amiga Julieta siempre había sido su refugio. Al llegar a la casa de Julieta, encontró la puerta abierta. Julieta la miró con preocupación. «Valeria, ¿qué ha pasado?» Sin poder contener las lágrimas, Valeria se lanzó a sus brazos. «Mi padre me echó de casa. Estoy embarazada y no sé qué hacer». Julieta la abrazó con fuerza, brindándole la calidez que necesitaba. «No estás sola. Estoy aquí para ti. Vamos a enfrentar esto juntas». Mientras tanto, Santiago se sumergía en su trabajo. Ignoraba la culpa que lo consumía, el eco de las palabras que había lanzado a su hija resonaba en su mente. «¿Cómo pude hacerle esto?», se preguntaba, pero se negaba a enfrentarlo. Las horas se convertían en días, y la distancia entre padre e hija se hacía cada vez mayor. La decisión que había tomado lo había dejado vacío, pero él aún no podía reconocerlo. Sin Valeria, su vida se sentía incompleta, pero su orgullo le impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. La lucha interna lo mantenía atrapado en una prisión de su propia creación. Los días siguientes fueron un torbellino para Valeria. Adaptarse a su nueva realidad como madre soltera significaba enfrentar desafíos que nunca había imaginado. Afortunadamente, Julieta estaba siempre a su lado, brindándole apoyo incondicional. Juntas, buscaban soluciones prácticas y emocionales para cada obstáculo que se presentaba. Hola a todos. Si les gusta ver nuestros vídeos, ayúdennos suscribiéndose a nuestro canal. Es muy importante y de esta forma nos apoyan. Vamos al vídeo. Valeria recordaba con nostalgia los momentos felices que compartía con su padre. Solían pasar las tardes en el parque, donde Santiago la enseñaba a montar en bicicleta. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, una vida que ahora se sentía inalcanzable. La ausencia de su padre dejó un vacío profundo en su corazón, uno que Valeria no sabía cómo llenar. Con el apoyo constante de Julieta, Valeria logró establecer una rutina más estable. Encontraron un pequeño apartamento que era acogedor y asequible, proporcionando un refugio seguro para ella y Tomás. Aunque el espacio era reducido, cada rincón estaba lleno de amor y esperanza. Valeria se dedicó a sus estudios de Derecho con una determinación renovada, viendo en su educación una vía para asegurar un futuro mejor para su hijo. Tomás, ahora de 2 años, mostraba una personalidad vibrante y curiosa.
Sus risas llenaban el apartamento, y su energía inagotable era una fuente constante de alegría para Valeria. Sin embargo, también traía consigo noches sin dormir y preocupaciones constantes sobre su bienestar. La condición especial de Tomás, diagnosticada poco después de su nacimiento, requería atención médica regular y cuidados adicionales, lo que añadía una capa extra de estrés a la vida de Valeria. En medio de la rutina diaria, Valeria y Julieta compartían largas conversaciones en el sofá. Valeria expresaba sus miedos y dudas sobre su capacidad para ser una buena madre y manejar su vida académica. A veces, siento que no estoy haciendo lo suficiente, confesaba Valeria una noche, con lágrimas en los ojos. Julieta la consolaba, recordándole lo fuerte y valiente que era. Estás haciendo lo mejor que puedes, y eso es lo que importa, respondía Julieta con suavidad. Mientras tanto, Santiago intentaba mantenerse ocupado con su trabajo, pero la ausencia de Valeria pesaba cada vez más en su conciencia. A pesar de sus esfuerzos por evitar confrontar sus sentimientos, las imágenes de su hija lo perseguían. Veía a Santiago logrando éxitos profesionales, pero también sentía como su vida personal se desmoronaba sin Valeria. La falta de contacto con su hija lo hacía cuestionarse sus propias prioridades y decisiones. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, Santiago recibió una llamada inesperada. Era Julieta, informándole sobre la situación de Valeria y Tomás. Al escuchar las palabras de Julieta, Santiago sintió una oleada de culpa y preocupación. ¿Cómo está Valeria?, preguntó con voz temblorosa. Julieta le aseguró que estaba manejando la situación lo mejor posible, pero la llamada dejó a Santiago con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Esa noche, Santiago se quedó despierto, reflexionando sobre sus acciones y su relación con Valeria. Se dio cuenta de que su orgullo y sus principios habían creado una barrera infranqueable entre ellos. La culpa lo consumía, pero no sabía cómo empezar a reparar el daño que había causado. La soledad de su éxito profesional ahora se sentía vacía, sin el amor y la conexión que una vez tuvo con su hija. Valeria, por su parte, comenzaba a encontrar su ritmo. Sus estudios avanzaban, y aunque el estrés era constante, también sentía una creciente confianza en sus habilidades. Cada logro académico era un paso hacia adelante, no solo para ella, sino también para Tomás. La relación con Julieta se fortalecía, y juntas soñaban con un futuro más brillante. A pesar de los desafíos, Valeria mantenía la esperanza de que algún día podría reconciliarse con su padre. Sabía que no sería fácil, pero el deseo de sanar las heridas del pasado y construir una relación saludable con Santiago le impulsaba a seguir adelante. La vida de Valeria, aunque llena de obstáculos, estaba marcada por la resiliencia y el amor, elementos que la mantenían firme en su camino hacia la estabilidad y la felicidad. Los años pasaron y la vida de Valeria y Tomás tomó un rumbo inesperado. Valeria se había convertido en una mujer fuerte y decidida. Su dedicación y esfuerzo la llevaron a conseguir una beca para estudiar Derecho, un sueño que había tenido desde pequeña. Cada día, se despertaba con el propósito de construir un futuro mejor para ella y su hijo. Tomás, ahora un niño curioso y lleno de energía, era su mayor motivación. Sin embargo, a pesar de sus logros, Valeria no podía evitar el constante recuerdo de la relación rota con su padre, Santiago. A menudo, mientras estudiaba en la biblioteca o jugaba con Tomás, la imagen de su padre la perseguía. Se preguntaba cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. La tristeza por la ausencia de su padre la acompañaba, incluso en sus momentos de triunfo. Sabía que debía enfrentarse a su pasado para poder seguir adelante y sanar esas viejas heridas. Con el tiempo, Valeria tomó una decisión importante. Decidió que era hora de buscar a Santiago. Quería cerrar el ciclo que había quedado abierto desde su separación. No sabía cómo reaccionaría él, pero sentía que era necesario. Había pasado demasiado tiempo viviendo con el dolor y la falta de entendimiento entre ellos. Valeria anhelaba un encuentro, un momento en el que pudieran hablar y enfrentar lo que había sucedido. Mientras tanto, Santiago vivía en un torbellino de emociones. Su éxito profesional no llenaba el vacío que sentía en su corazón. La anticipación de la visita de Valeria lo llenaba de ansiedad. Se encontraba en su oficina, revisando documentos,
pero su mente no podía concentrarse. Pensaba en cómo había tratado a su hija y la culpa lo consumía. A veces, se preguntaba si Valeria lo había perdonado, aunque nunca tuvo el valor de preguntárselo directamente. La idea de enfrentar a Valeria lo aterrorizaba. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle su decisión de rechazarla? Santiago sabía que había cometido un error grave y que su orgullo lo había alejado de ella. Sin embargo, el miedo a perderla por completo lo mantenía atado a su dolor. Sabía que debía enfrentar sus sentimientos de culpa y arrepentimiento si quería que su hija tuviera la oportunidad de sanar. Así, ambos se preparaban para un reencuentro que podría cambiar sus vidas. Valeria estaba decidida a buscar respuestas y, al mismo tiempo, deseaba abrir la puerta a una posible reconciliación. Por su parte, Santiago se debatía entre la esperanza de un perdón y el temor de que su hija no quisiera saber nada más de él. La historia de ambos estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, y el destino los guiaba hacia un encuentro que podría traer la sanación que tanto necesitaban. El día del reencuentro finalmente llegó, y Valeria se encontraba llena de nervios mientras se acercaba a la mansión familiar. Cada paso que daba hacia la puerta era un recordatorio de los años perdidos, de las palabras no dichas y de las emociones reprimidas. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el informe médico que había decidido llevar consigo. Sabía que este encuentro podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaban. Dentro de la mansión, Santiago esperaba con el corazón en la mano. Había pasado noches enteras reflexionando sobre sus errores y anhelando una oportunidad para enmendar el daño causado. Al escuchar el sonido de la campana, su respiración se aceleró. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad, pero también alimentaba una esperanza tenue de reconciliación. Cuando Valeria finalmente llegó a la puerta, Santiago se puso de pie de inmediato. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Valeria notó la mezcla de emociones en el rostro de su padre, alegría contenida, dolor evidente y una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Respiró hondo y dio el primer paso hacia él. «Papá», comenzó Valeria, su voz firme pero cargada de emoción, «he venido a hablar contigo». Santiago asintió lentamente, invitándola a entrar. La mansión, con sus amplios pasillos y decoración elegante, contrastaba con la tensión palpable entre padre e hija. Se dirigieron hacia la sala de estar, donde Elena, la madre de Valeria, los esperaba con una expresión de apoyo y amor. Elena dio un paso adelante, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Santiago. «Es hora de sanar», dijo con voz suave pero decidida. «Todos hemos sufrido, pero juntos podemos encontrar una manera de avanzar». Valeria sacó el informe médico y lo entregó a Santiago. «Este es Tomás», explicó, mostrando una sonrisa esperanzadora. «Él tiene una condición especial, pero estamos manejándolo bien. Necesita nuestro amor y apoyo ahora más que nunca». Santiago tomó el informe con manos temblorosas, leyendo cada palabra con detenimiento. Las preguntas y preocupaciones inundaron su mente, pero también una nueva comprensión de la responsabilidad que ahora tenía como abuelo. «¿Qué tipo de condición tiene?», preguntó, su voz menos dura que antes. Valeria respiró profundamente. «Tiene una afección cardíaca que requiere tratamiento constante, pero con el cuidado adecuado, podemos manejarlo. Necesita una familia que lo apoye y lo ame, y eso es lo que queremos darte a ti también». Elena intervino, mirando a ambos con ojos llenos de esperanza. «Este es el momento perfecto para reconstruir los lazos familiares. No se trata solo de Valeria, sino también de Tomás. Él nos necesita unidos». La conversación comenzó con cautela, pero poco a poco, las barreras emocionales empezaron a desmoronarse. Valeria expresó su dolor por haber sido rechazada y la lucha constante para mantener a su hijo. Santiago, por su parte, compartió sus propios sentimientos de culpa y arrepentimiento, admitiendo que su orgullo había cegado su juicio. A medida que las palabras fluían, las tensiones se aliviaban ligeramente. Valeria pudo ver en los ojos de su padre la sinceridad de su arrepentimiento, y Santiago comenzó a comprender el profundo impacto de sus acciones en la vida de su hija.
Aunque las emociones eran intensas y a veces abrumadoras, ambos sabían que este era un paso necesario hacia la reconciliación. Elena observaba con satisfacción cómo el diálogo progresaba, ofreciendo apoyo y mediando cuando las emociones amenazaban con reavivarse. Recuerden, el amor y la comprensión son las claves para sanar, les recordó suavemente. Finalmente, después de horas de conversación, Valeria y Santiago lograron un entendimiento mutuo. No todo se resolvió de inmediato, pero habían dado el primer paso hacia una relación más sana y abierta. Valeria sintió una carga emocional levantarse de sus hombros, y Santiago, aunque aún abrumado por la culpa, encontró una chispa de esperanza para enmendar su relación con su hija y convertirse en el abuelo que Tomás necesitaba. El reencuentro en la mansión familiar marcó el inicio de un largo proceso de sanación y reconstrucción. Valeria y Santiago sabían que habría desafíos por delante, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos, con el apoyo de Elena y la determinación de construir una familia unida y amorosa para Tomás. Después del intenso reencuentro, Valeria y Santiago comenzaron a enfrentar una nueva etapa en sus vidas. Santiago, con el corazón lleno de incertidumbre, decidió asumir su rol de abuelo. La llegada de Tomás había cambiado todo, y aunque su relación con Valeria seguía siendo frágil, él sentía que debía intentar ser parte de la vida de su nieto. Valeria, aunque aún dolida por el pasado, vio en el rostro de su padre un destello de esperanza. La primera vez que Santiago sostuvo a Tomás en sus brazos, sintió una mezcla de ternura y miedo. Era un pequeño ser lleno de vida, y a pesar de su condición especial, Santiago no podía evitar sonreír. Valeria observó este momento con atención, sintiendo que, quizás, las barreras entre ellos podían comenzar a desvanecerse. Los días siguientes fueron un desafío. Santiago se esforzaba por cuidar a Tomás junto a Valeria y Julieta, quien siempre estaba a su lado, apoyando a su amiga en cada paso. Las primeras semanas estuvieron llenas de risas y lágrimas, ya que cada uno de ellos enfrentaba sus propias luchas. Valeria tenía que equilibrar su nuevo rol como madre y estudiante, mientras que Santiago intentaba comprender cómo ser un abuelo presente. En esos momentos de cuidado compartido, comenzaban a surgir instantes de conexión genuina. Santiago recordaba cómo Valeria había sido cuando era pequeña, y se dio cuenta de cuánto había cambiado, pero también cuán fuerte era. Valeria, a su vez, comenzaba a ver a su padre bajo una nueva luz. Él no era solo el hombre que la había rechazado, sino un hombre que ahora intentaba redimirse. Sin embargo, la lucha interna de Santiago era constante. Se preguntaba si realmente podía demostrar su amor y apoyo a su hija y a su nieto después de todo lo que había pasado. A menudo, se sentaba en silencio, pensando en cómo sus acciones del pasado habían dejado cicatrices profundas. Pero, a pesar de esos pensamientos oscuros, había un deseo sincero de ser mejor. Cada risa de Tomás, cada avance en su salud, lo motivaba a seguir adelante. Valeria, aunque aún cargaba con sus propias cicatrices emocionales, empezó a abrirse a la posibilidad de perdonar a su padre. La relación entre ellos no se había sanado por completo, pero había pequeños destellos de luz que iluminaban su camino. Cuando Santiago se acercaba a Tomás, Valeria notaba cómo su padre se esforzaba por ser un mejor hombre. Esa dedicación empezaba a tocar su corazón, y aunque el perdón no era fácil, la idea de reconstruir su relación se hacía más posible. El tiempo que compartían como familia les daba a todos la oportunidad de sanar. Santiago, Valeria y Julieta aprendían de sus errores y de sus éxitos juntos. En estos momentos, la ternura y el amor por Tomás comenzaron a derribar las viejas barreras que habían construido entre ellos. Y aunque el camino hacia la reconciliación aún era largo, cada pequeño paso les acercaba un poco más a un futuro donde el dolor pudiera dar paso al perdón y a un nuevo comienzo. Con el tiempo, la relación entre Santiago y Valeria comenzó a evolucionar de manera sorprendente. En medio de risas y lágrimas, los dos encontraron las primeras señales de reconciliación. Santiago, al ver a su hija cuidar de Tomás con tanto amor, empezó a recordar la conexión que una vez tuvieron. A veces, se reían juntos de las travesuras del pequeño, y esas risas llenaban el aire de una calidez que antes parecía perdida. Valeria, aunque aún sentía el peso de su pasado, comenzó a abrir su corazón. Cada día que pasaba con su padre y su hijo le mostraba que el amor incondicional podía cambiar las cosas. Santiago,
Por su parte, se esforzaba por ser un abuelo presente. Él entendía que Tomás necesitaba amor y apoyo, y eso lo motivaba a ser mejor. La alegría en los ojos de su nieto era un recordatorio constante de lo que significaba la familia. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Valeria miró a su padre y, con una sonrisa, le dijo: «Nunca pensé que vería a mi papá jugar con su nieto». Santiago sintió que esas palabras eran un regalo. Se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente ofrecía la oportunidad de construir algo nuevo. Esa conexión especial que estaban creando alrededor de Tomás se convertía en el catalizador para la sanación familiar. Para celebrar esta nueva etapa, la familia decidió organizar una pequeña reunión. Valeria y Julieta se encargaron de los preparativos, mientras Santiago se ofreció a cocinar. La casa se llenó de risas y alegría, y el ambiente se tornó cálido y acogedor. En la mesa, Tomás era el centro de atención, y ver a su hijo disfrutar del amor de su familia hizo que Valeria sintiera una paz que no había experimentado en años. Durante la celebración, Santiago y Valeria compartieron momentos significativos. En un instante, mientras todos reían, Santiago se acercó a Valeria y dijo: «Lo siento por todo lo que pasó. Estoy aquí ahora, y quiero ser parte de sus vidas». Valeria, conmovida, sintió que las palabras de su padre eran un paso importante hacia el perdón. Aunque aún había mucho por sanar, esas palabras representaban una promesa. La noche terminó con abrazos y sonrisas. Santiago y Valeria reflexionaron sobre el poder del perdón y la redención. Ambos comprendieron que el amor podía iluminar incluso los caminos más oscuros. La celebración había simbolizado un nuevo comienzo, donde las viejas heridas empezaban a cerrarse. A medida que la familia se unía en torno a la figura de Tomás, Santiago y Valeria se dieron cuenta de que estaban construyendo un futuro diferente. Habían aprendido que el amor incondicional no solo sanaba las heridas, sino que también fortalecía los lazos familiares. La relación entre padre e hija no era perfecta, pero estaban dispuestos a trabajar en ella. Y así, con cada pequeño paso, la esperanza de una nueva vida comenzaba a brillar en sus corazones. Si les gusta ver nuestros vídeos, ayúdennos suscribiéndose a nuestro canal. Es muy importante y de esta forma nos apoyan. Vamos al vídeo.